Hola y bienvenidos. Este es el video número 58. Obviamente vamos a seguir estudiando 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, los versículos 6 al 8. Y estamos mirando las 4 opciones que se presentan en cuanto a lo que detiene o el que detiene. Hay muchas más opciones, pero estas son las 4 que la mayoría de los eruditos del pasado y algunos del presente presentan como opciones para contestar la pregunta de qué es lo que Pablo quiere decir en estos 2 versículos. Miramos la semana pasada y hablamos mucho sobre que si es la Iglesia o Roma, y hemos visto que no es así. Terminamos con un citado por Tomás Constable que dice: todos los intentos de igualar al hombre de iniquidad con personajes históricos fracasan por el hecho de que Pablo estaba hablando de alguien que aparecería solo al final de los tiempos. Este es muy importante. Estamos hablando de las 70 semanas de Daniel, los últimos 7 años, cada año de 360 días, un tiempo explicado bien por Daniel en capítulo 9, los versículos 24 al 27. Y cuando hablamos de la apostasía y este hombre de pecado, hijo de perdición, y lo que está deteniendo todo esto mientras que esperamos este último tiempo o periodo de tiempo del mundo, este es el enfoque de este estudio. A ver qué es que está deteniendo todo esto de suceder. Obviamente y últimamente es lo que vamos a ver. Dios tiene tiempos para todo. Y entonces, si Él desea utilizar una u otra cosa para detener estos tiempos de empezar, pues es para Él. Pero estamos mirando porque lo que los eruditos están presentando ahora, como podemos ver para atrás, ellos no tenían esta ventaja porque vivían durante la Reforma y hasta los 1800, 1900, muy temprano en los 1900. Entonces, que nosotros tenemos la ventaja de ver de este punto en la historia del mundo. Hemos visto muchas cosas y en especial sobre estos últimos 4 o 5 años que han sucedido que son señales de que el fin está cerca. Entonces, vamos a hablar el día de hoy sobre la opción de que si es el arcángel Miguel. Y vamos a hablar, tengo muchas cosas que mostrarles. Probablemente esta parte va a durar 2 o 3 semanas porque hay mucho que ver en cuanto a esto. Cosas que espero que van a sorprenderles y ayudarles a entender mejor um, los, lo que va a suceder durante estos últimos 7 años para estar preparado. Todo esto tiene que ver con estar preparado como hijos de Dios mientras que esperamos el día del Señor. Entonces, es el propósito. Muy bien, vamos a dar inicio y vamos a seguir y ver. Tengo muchas cosas que mostrarles. Entonces, Padre, gracias por dejarnos estar juntos esta mañana y subir este video esta semana, Padre, porque como usted sabe, estoy muy enfermo, pero doy gracias por las fuerzas que me has dado para estudiar y publicar este video este día. Y Padre, pido por los que, como las escrituras nos hablan, de que los elegidos son los entendidos y los entendidos van a entender. Como el Señor dijo,
El que tiene oído para oír, que oiga. Y Padre, sabemos que a través de estos tiempos vas a revelar a tu gente cosas que los elegidos de antigüedad no podían ver. Y Padre, te damos gracias porque estás revelando a tu gente hoy en día cosas que están para suceder. Y mientras que es una obligación y responsabilidad muy grande manejar estas cosas, también nos anima para seguir adelante esperando el gran día del Señor. Ayúdanos a estar preparados para dar una respuesta y hablar de estas cosas a otros, porque todavía no sabemos quiénes son los suyos que están vivos todavía en este mundo. Y Padre, queremos sembrar semillas y regar cuando es tiempo y esperamos en ti para dar el crecimiento. Gracias, Padre. Te pedimos todo en el nombre del Mesías Yeshua. Amén. Muy bien. Como dije, hay eruditos que argumentan por el arcángel Miguel y apuntan a unos versículos para respaldar su punto de vista. Y lo que quiero hacer el día de hoy es mostrar por qué no puede ser Miguel. Si ustedes meten en un buscador del internet el arcángel Miguel y segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 6 al 8, van a ver que hay muchas cosas escritas sobre este tema. Entonces, por eso yo quiero mostrarles el por qué no puede ser Miguel. Entonces, vamos a Daniel 12, 1. Daniel 12, el versículo 1. En aquel tiempo, entendemos aquí que está hablando del fin de los tiempos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces, hablando de un tiempo muy específico, y este es lo que vamos a ver sobre estos próximos videos. Ahora, vamos a Deuteronomio 4. Deuteronomio 4, y vamos a ver el versículo 30. 4:30. Y aquí nos dice, cuando estuviereis en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, versículo 31, porque Jehová tu Dios es Dios misericordioso, Él no te abandonará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. ¿Cuáles padres? Abraham, Isaac, Jacob. Entendemos esto, hemos practicado de esto mucho, que hay un remanente de judíos, hay un remanente de gentiles. Cristo vino para juntar estos dos grupos de personas en un solo redil. Este es Juan capítulo 10. Y así ser el esposo de la iglesia. Entonces, ahora vamos a Jeremías 30, versículo 7. Jeremías 30, versículo 7. Aquí otra vez hablando de la restauración de Israel y Judá a los fines del tiempo. Entonces vamos a ver el versículo 7. Cuán grande es aquel día. Otra vez, aquel día en el futuro.
tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de él será liberado. Entonces entendemos de estos versículos que está hablando de un tiempo de angustia, está hablando de un tiempo de tribulación. Y entonces vamos ahora a Mateo 24, 21. Mateo 24, el versículo 21. Aquí obviamente el Señor hablando del fin del tiempo. Entonces, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Entonces entendemos de estos días que son días muy fuertes, muy difíciles. Dice, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Recuerden, Miguel va a levantarse por el pueblo de Jehová. Entonces, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, quiero hablar de esto en el contexto de Tesalonicenses. Entonces, vamos a volver a 1 de Tesalonicenses 4, 15 al 17. 1 de Tesalonicenses 4, 15 al 17. Aquí nos dice, por lo cual os decimos esto por palabra del Señor. Entonces, estableciendo la autoridad de estas palabras, es por palabra del Mesías, Yeshua, Jesucristo, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida parousia, su venida corporal del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel, vamos a hablar de esto, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces entendemos de este día que va a ser, vamos a ver o escuchar un anuncio por el arcángel y trompeta. Trompeta en Apocalipsis habla de una voz, pero también entendemos del antiguo pacto que hay trompetas para anunciar fiestas en el antiguo pacto. Y entonces descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. No voy a meterme mucho. Esta palabra arrebatados existe solamente aquí en este versículo. Y así estaremos siempre con él. Recibir al Señor en el aire. Este no necesariamente habla de ir a otro cielo más arriba que no se puede ver. No voy a meterme mucho en el estudio de esto ahorita. Pero miramos aquí. Habla de un rapto. Vamos a contestar en estos próximos videos. ¿Cuándo es esto? ¿Y qué tiene que ver con lo que Pablo está mostrándonos en 2 de Tesalonicenses 2, 6 al 8 y el hombre de pecado, hijo de perdición? Y vamos a hablar mucho sobre tiempos y señales en cuanto a esto. Entonces, cuando hablamos de esta voz, aquí en el versículo 16, ¿de quién está hablando? ¿De quién es esta voz? Bueno, entendemos que el único arcángel
que miramos en las Escrituras es Miguel. Y entonces lo que quiero hacer ahorita es ver unos versículos que hablan de Miguel. Vamos a Daniel 10:13. Daniel 10:13. Y también vamos a ver el versículo 21. 10:13 y 21. Mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. Aquí Gabriel hablando. He aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino para ayudarme. Y yo me quedé allí con los reyes de Persia. Entonces vamos a brincar al 21. Pero yo te declaré lo que está anotado en la escritura de la verdad, y ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino Miguel, vuestro príncipe. Bueno, vamos ahorita a 12:1. Ya lo hemos leído, pero vamos a leerlo otra vez, porque aquí miramos, voy a leer solamente la primera parte. Y en aquel tiempo se levantará este mismo arcángel Miguel, hablando del fin, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, del pueblo de Jehová. Ahora vamos a brincar al Nuevo Testamento, al libro de Judas, y vamos a ver versículo 9. El versículo 9 aquí nos dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Entonces, quiero mencionar aquí algo. Miramos aquí porque hay los que creen que el arcángel Miguel es Yeshua antes de llegar aquí encarnado. Entonces, Yeshua preencarnado. Pero miramos aquí, hay otros versículos que vamos a ver más adelante. Pero miramos aquí que dice que Miguel dijo: el Señor, ¿de quién está hablando? Obviamente de Yeshua. El Señor te reprenda. Entonces miramos aquí que por el contexto, Miguel y Yeshua son dos personas diferentes en cuanto a la historia bíblica. Entonces, ahora vamos a Apocalipsis 12:7. Apocalipsis 12, el versículo 7. Aquí hablando del tiempo, y quiero poner en un contexto. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, hay una brecha, y sabemos esto por lo que nos explica Jehová por medio de Isaías en 45:18. Nos dice en Isaías que Jehová no hizo el mundo en vano, sino lo hizo para ser habitado. Y cuando volvemos a Génesis capítulo 1 y 2, en el hebreo dice que llegó a ser un caos o en vano. La palabra es tohu. Entonces entendemos que llegó a ser así. ¿Qué sucedió para que llegara a ser un caos? Porque entendemos por Juan 3:16 que Dios ama su cosmos, ama todo lo que hizo, el orden en que lo hizo. Entonces, pensar que Dios hizo el mundo en caos es contra lo que está escrito. Entonces Dios no hizo el caos. Pero, ¿qué sucedió? Aquí vamos a ver. Hubo una gran batalla en el cielo. ¿Cuándo? Obviamente antes del jardín. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron.
ni fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo. Fue lanzado fuera aquel dragón, gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entendemos de las epístolas de Pedro y de Judas que los ángeles que fueron arrojados en tierra están en Tártaro y están esperando el día del gran juicio. No andan libres. Los que te quieren convencer que demonios son ángeles caídos están bien equivocados. Estos ángeles caídos están encadenados, según las escrituras. Y Satanás fue lanzado también. Notan lo que dice, el cual engaña a todo el mundo. Nosotros sabemos que en el jardín engañó primero a Eva. Entonces entendemos que esta guerra sucedió antes del jardín. Entonces miramos aquí otra vez Miguel, el arcángel, peleando contra el dragón llamado Diablo y Satanás. Entonces entendemos aquí que el arcángel Miguel es un ser creado por Jehová muy importante en la vida de Israel. Y entendemos que Israel es Israel espiritual, es la eclesia. Aún Pablo dijo acerca de la eclesia en el desierto, hablando de los que salieron de Egipto y andaban en el desierto. También entendemos de Pablo que un judío es uno que fue circuncidado en el corazón. Entonces, en capítulo 12 de Daniel, versículo 1, tenemos el arcángel Miguel anunciando la venida del Mesías. Y este ocurre después de la mitad de la 70 semana. Noten esto, es después. Este es muy importante porque al leer 2 de Tesalonicenses 2, 6 y 7, entendemos junto con otros pasajes de las Escrituras, y vamos a verlos, que la revelación del hombre de pecado, hijo de perdición, ocurre a la mitad de los 7 años. Entonces, en 1 de Tesalonicenses 4, 15 a 17, miramos que Miguel anuncia la venida del Mesías. Este ocurre después de la mitad de las 70 semanas, 3.5 años. Notan, es después de la mitad. Este es muy importante porque al leer 2 de Tesalonicenses 2, 6 al 7, entendemos que junto con otros pasajes de las Escrituras, que la revelación del hombre de pecado, hijo de perdición, ocurre a la mitad de los 7 años. Este es cuando él va a levantarse y oponer a Jehová por completo, como hemos visto en algunos lugares en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, ahorita, para respaldar esto, vamos a Daniel 7, 25 al 27. Daniel 7, 25 al 27. Aquí nos dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo aflijará. Recuerden, en el Nuevo Testamento, la palabra, cuando miramos que el camino es
uno de aflicciones, filipsis, angustia, aflicción. Entonces los santos del Altísimo afligirá y pensará en mudar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta un tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Entonces tenemos 1 año, 2 años y medio año, 3.5. Entonces, dice aquí en versículo 26, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el extremo. Entonces, miramos aquí el contexto de lo que va a suceder de estos 3.5 años, la mitad de las 70 semanas y en adelante. Entonces, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Entonces, aquí entendemos que a los 3.5 años y en adelante, este hombre de pecado hablará palabras contra el Altísimo y los santos del Altísimo afligirá. Vamos al capítulo 12, versículo 7. 12, 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas. Este habla del Cristo preencarnado aquí, el cual alzó su mano, y pueden comparar esto con Apocalipsis 10, porque básicamente dicen lo mismo. El cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por aquel que vive por siempre, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, 3.5 años. Y cuando él acabe de dispersar el poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Notan el próximo versículo. Daniel, yo oí, mas no entendí. Y dije, oh Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y dijo, anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Entonces, ¿qué implica? Implica que si estamos vivos durante el fin, Dios va a revelar lo que Daniel no sabía. Entonces, otra cosa muy importante cuando hablamos de la revelación de las profecías. Entonces, Dios tiene un tiempo marcado, señalado para todo. Entonces, vamos a Apocalipsis 13, 5 al 7. 13, 5 al 7. Hemos estudiado esto muy a profundo. Recuerdan, cuando miramos aquí en versículo 5, dice en el español, le fue dada. Entonces entendemos que esta palabra es una palabra neutro, género neutro. Habla de una cosa, no una persona. Pero entendemos que va a haber una persona dirigiendo todo esto. Pero aquí está hablando de una cosa. Y cuando miramos esto, miramos aquí en este versículo, dice que le fue dada boca, o la fue dada boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y la fue dada potestad de actuar 42 meses. Este es tiempo, tiempos y medio tiempo, 3.5 años, o la mitad de 7 años, 84 meses, entonces 42 meses. Entonces, y recuerdan otra vez que ellos midieron su mes por la luna. Era de 30 días, no como nosotros que tenemos una variedad de días
en los meses y usamos el sol. Entonces, ellos, como dice aquí, la fue dada potestad de actuar 3.5 años. Entonces, abrió su boca en blasfemias, como acabamos de leer en el libro de Daniel, contra Jehová para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. Recuerden, miramos la palabra en los versículos en Daniel, afligirá al pueblo de Jehová. Entonces, guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda tribu, lengua y nación. Y entendemos que todo este dominio va a pasar al Mesías al último de los 7 años. Y vamos a ver algo en los próximos videos, que hay un tiempo, un periodo de como 45 días después de este periodo, y vamos a ver los versículos para respaldar todo esto. Cuando Cristo está poniendo todo en orden, recuerden, nosotros vamos a heredar nueva tierra y nuevo cielo. Y entonces, todo esto está implicado en lo que Pablo está mostrando a la iglesia en la primera época. Hay muchas cosas que ver todavía. La semana próxima vamos a estudiar a profundo Apocalipsis 11, 1 al 15. Y estoy seguro que vamos a ver cosas que nunca han visto. Entonces, como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Jehová haga su voluntad en sus vidas. Chao.